Entonces yo quiero que allí donde usted está, para iniciar el mensaje de la palabra, quiero que usted tome su Biblia, como decía Eiber en una de las reuniones que hicimos con los miembros bautizados. Nunca se me va a olvidar eso que él dijo, que me pareció muy acertado, que cada uno en su casa decide, que cada uno elige, que nadie te supervisa, nadie va a ver si tú estás distraído. Quiero que sepas que la ansiedad, quiero que sepas que esa inestabilidad emocional que hoy tenemos, muchos de nosotros que no estamos funcionando al 100%, y mucha de esa inestabilidad emocional que ahora tenemos puede llevarnos a que estamos en casa, pero no estamos concentrados en nada. No estamos concentrados en nada, la mente se nos va, nos distraemos, vamos, regresamos, tenemos la Biblia, pero nos vamos, o sea, nos vamos es que se va la mente, se va la mente, necesitamos tener varias cosas encendidas, que el celular, que la tablet, que la Biblia, y al final no le dedicamos el tiempo a Dios. Ese tiempo que le queríamos dedicar se fue y ya tenemos que dedicarnos a otras cosas. Entonces, sí es parte de la ansiedad y es parte de las preocupaciones que nos embargan en este tiempo y es parte de la inestabilidad. Entonces, ¿qué tal si ahí con tu Biblia abierta vas a abrirla en Hechos capítulo 4? ¿Qué tal ahí con tu Biblia abierta en Hechos capítulo 4? Te propones en esta mañana a que el enemigo no te arrebate este tiempo de la meditación de la palabra, y que eso que el enemigo quiera arrebatar de tu vida no se lo permitas, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si ahorita inclinamos nuestro rostro y le pedimos eso a Dios? Le pedimos eso, nada más le pedimos eso. Nada más pídele eso. Dile, Señor, quiero entrar en tu presencia. Dile, Señor, quiero recibir de tu palabra. Dile, Señor, quiero estos minutos realmente centrarme. Quiero una revelación para mi vida. Quiero una revelación para mi familia. Y quiero, Señor, estos minutos de nuestro encuentro dominical, enfocarlos en ti, Señor, y poder darte a ti toda la gloria, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahora quiero hacer una introducción. Quiero empezar con una breve introducción, bastante breve, del mensaje que aparece en Hechos capítulo 4. Y bueno, preguntar si alcanzan a ver bien la imagen, ¿verdad? Para que podamos todos entender lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y quiero abrir este mensaje de esta mañana con una introducción, porque el título de este mensaje son Decisiones que destruyen. Y dice, evalúa si tu relación te invita al pecado. Entonces nosotros tomamos todo el tiempo decisiones de con quién nos vamos a relacionar, con quién vamos a interactuar, y debemos evaluar si esas relaciones, si esas decisiones que tomamos para establecer esas relaciones nos invitan al pecado y a desviarnos de nuestros principios. Entonces hay decisiones que destruyen, sobre todo decisiones de qué voy a hacer y con quién yo voy a compartir el resto de mi vida, o con quién yo voy a trabajar, o con quién yo voy a interactuar. Dice que la escritura habla enérgicamente cuando conducimos a otros al pecado y los apartamos de sus buenos propósitos. Entonces, esto es bien importante a la hora de tomar decisiones, y es que la escritura habla de cómo nosotros podemos ser influenciados, pero también habla de lo que podemos recibir si nosotros inducimos a alguien a no continuar con sus valores, sus principios, y a ser desviado de sus propósitos. Es casi, en esta introducción dejo esta frase, es casi como enfrentarse con Dios mismo cuando yo trato de desviar a alguien de su propósito, y esta persona, que puedo ser yo o puede ser otro con relación a mí, está enfrentándose directamente con un propósito que Dios tiene con esa vida. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esta fue la introducción de este mensaje. Entonces,
yendo al texto bíblico, el capítulo 4, quiero aquí en el libro de los Hechos leer eh, la, eh, la parte del versículo 32. Versículo 32 del libro de los Hechos. Este versículo 32 hasta el versículo 37 nos cuenta cómo se relacionaban los cristianos en ese momento. Dice que la relación de ellos era una relación maravillosa y dice que todo lo compartían. Ellos todo lo compartían. Usted puede leer allí desde el versículo 32 hasta el versículo 37 y usted va a notar que ellos todo lo compartían. Todo era como: si tú no tienes, yo te presto; si a ti te hace falta, yo te comparto. Y dice que había una unidad en medio de ellos, había una relación excelente en medio de ellos. Y eso queda claro en el versículo 34 cuando dice: porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Pero eso era algo voluntario, era una decisión que ellos habían tomado para poder ayudarse entre ellos, para poder colaborar con lo que estaba sucediendo, para poder suplir sus necesidades. Y entonces dice que eso que ellos vendían, todo eso que ellos hacían, ellos lo llevaban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y entonces, junto con ellos, repartían a cada uno según su necesidad. Entonces era algo muy hermoso. Vendían cuando hacían algún negocio, si tenían heredad. Ellos aprendieron a vivir con lo básico, con lo necesario, y a compartir con todos sus hermanos lo que ellos tenían. Y dice en el versículo 37, dice que como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Se trata, dice aquí, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió. Entonces él trajo la heredad y dice que él trajo vendió la heredad, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué les parece eso? Eso es maravilloso. Eso es algo espectacular, algo que permitía que nadie en esa iglesia pasara por ninguna necesidad. Todos tenían sus necesidades satisfechas porque compartían todo lo que tenían, pero algo interesante era esa venta de heredades. Ahora vamos a ver un caso particular, un caso de una decisión que destruye, una decisión que llevó a una consecuencia fatal. Resulta que nos cuenta el capítulo 5 que existía una parejita que se llamaban Ananías y Zafira. Y empieza a contarnos un poco sobre ellos. Y ese es el caso de esta pareja, de esta decisión que destruye. Y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y entonces, hablando de ese tema, ahora vamos a este caso específico, porque dice que ellos vendieron una heredad. Note que cuando estamos hablando en el capítulo 4, notemos un detalle súper importante. Y el detalle súper importante es que ellos traían todo lo que vendían, todo el precio. Y del precio del que ellos vendían, ellos no sustraían nada. Ellos vendían la heredad, es lo que dice aquí en el capítulo 4, y traían el precio, el valor a los apóstoles para que ellos hicieran la distribución. Pero cuenta aquí ya en el caso de Ananías y Zafira algo diferente a lo que era la costumbre, a lo que estaba sucediendo dentro de esa iglesia. Y cuenta que ellos vendieron una heredad, pero sustrajeron del precio. Entonces ya aquí se presenta algo particular. Ellos vienen y sustraen del precio. Y dice: sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda aquella iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, bueno, ya tenemos este texto y aquí vamos a mirar la última parte de este capítulo 5 y es en el versículo 9. Decisiones que destruyen. Versículo 9 dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Esta pregunta es una pregunta clave en este texto. ¿Por qué convinisteis? ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Es decir, ahí hubo un acuerdo y el acuerdo que hubo entre Ananías y Zafira fue para presentarse con un valor o con una decisión que habían tomado y ellos se pusieron de acuerdo. La pregunta de Pedro era, ¿por qué ustedes hicieron esa alianza? ¿Por qué ustedes tomaron esa decisión? Esa es una decisión que destruye. Una decisión donde uno de los dos pudo haber corregido al otro. Fue algo que ellos convinieron. No podemos decir de dónde vino la idea, pero lo que sí podemos decir es que fue una decisión tomada. Ahora, ¿por qué tomaban esa decisión? ¿Por qué si Pedro le está diciendo, fue una decisión de ustedes? O sea, si ustedes no hubiesen vendido la heredad, les hubiera quedado, era de ustedes. O sea, ¿por qué razón ustedes tomaron esa decisión? Si eso era de ustedes. ¿A quién quisieron engañar? ¿Y por qué hicieron eso? Nadie los obligó y no tenían que vender su heredad, porque eso era de ustedes. Y si lo hicieron para traerlo a la iglesia, para compartirlo con los pobres, fue una decisión de ustedes. Pero aquí en este texto aparece, para los que están tomando notas, aparece el primer pecado. Dice que es el primer pecado que aparece en la iglesia. El primer pecado de la iglesia aparece allí en el libro de los Hechos. Y fue un pecado que para Dios fue grave. Porque quien toma la decisión no es Pedro, es Dios. Entonces, dice que fue un pecado grave para Dios y el pecado fue retener. Entonces, yo quisiera que usted anotara eso, que aquí en este texto nos está hablando de un pecado y ese pecado es retener, es quedarse. Es el primer pecado de la iglesia, retener. ¿Por qué retener? Porque aquí empieza una forma de ver cómo estos creyentes que profesaban su fe, que hacían parte de la iglesia, que eran miembros de la iglesia, ellos profesaban a Cristo, ellos estaban mostrándose ante los demás como igual a todos los que estaban sirviendo al Señor. Ellos estaban tomando la cruz de Cristo y lo estaban siguiendo, pero a ellos les sucedió algo. Ellos trataban de fingir. Entonces viene otra falta. Ellos estaban tratando de fingir ante los demás hermanos que ellos eran como los demás hermanos, que ellos estaban haciendo las cosas como los demás. Entonces ellos estaban tratando de fingir su compromiso. Y puede suceder que alguien al ver
que todos están haciendo una obra para Dios, tratan de hacer algo para fingir que también están comprometidos. Entonces ellos fingen, pero realmente no están comprometidos. Ahora, ¿quién los vio? ¿Quién sabía? Por eso el pecado de ellos era el pecado de retener. Y ese pecado de retener es hacer un compromiso parcial. Cuando nosotros estamos bajo el pecado de retener, nosotros estamos bajo un compromiso parcial, no con las personas, no con aquellos a quienes estamos rindiendo cuentas, sino que nuestro compromiso es parcial con Dios, pero estamos tratando de aparecer como que sí estamos comprometidos como los demás. Entonces, quiere decir que ellos estaban un poco con la iglesia, un poco con lo que estaba haciendo la iglesia, pero un poco con lo que hace el mundo. Entonces, estaban un poco acá, sí, vamos a colaborar, sí, vamos a estar, pero también queremos hacer esta parte. Entonces, por eso el compromiso de ellos, te puede anotar ahí en sus notas, es un compromiso parcial. Y dice el Señor en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, para aquellos que anotan. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces es una decisión que destruye porque es una decisión que produjo dolor. ¿Ok? Y Proverbios 11:24. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces aquí vemos que sí, la escritura nos habla de este pecado de retener. Y Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21:13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Pero dice Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus oídos tendrá muchas maldiciones. Y Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 dice, Eclesiastés 5, versículo 13 dice, hay un mal doloroso, hay decisiones dolorosas, y hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Y Jeremías 6, versículo 13 dice, Jeremías 6, versículo 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces, aquí esta palabra es mucho más radical que las anteriores. Retener es engaño. Entonces, quiero que anote eso. Retener es engaño. Entonces está unido al pecado de la mentira. Es engañar a la iglesia. Ananías y Zafira querían que la iglesia pensara que ellos eran hermanos verdaderos. Ellos deseaban eso. Ellos querían mostrar como que ellos sí eran buenos y como que ellos eran misericordiosos y ellos eran hermanos verdaderos. Ese era su deseo, ¿ok? Pero no fue posible. Ellos querían de pronto algo de privilegio, de pronto querían algo de honor, querían ser aceptados porque era una comunidad en donde todos compartían. Entonces ellos querían ser aceptados y disfrutar de esa comunión que es bien hermosa y además seguramente de las bendiciones que ya ellos estaban recibiendo, pero querían hacerlo sin pagar el compromiso. ¿Ok? Retener es permitir que sea Satanás el que llene el corazón y no el Espíritu Santo. Entonces, ese es otro principio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una persona que se mueve en el pecado. No es alguien que estimula a otros
para que acaparen y oculten. Entonces, ese no es función del Espíritu Santo. Él no nos estimula a acaparar, no nos estimula a mentir, no nos estimula a que nosotros podamos ocultar cosas. Ese no es la función de Satanás. El Espíritu Santo no es un asesino, ni aquel que tienta a los hombres para que oculten aquellos que podrían salvar las vidas de otros. ¿Ok? Retener es mentirle al Espíritu Santo. Hay varias maneras en que esto es verdad. Una persona dice, en este caso estaríamos hablando de Ananías y Zafira. Entonces una persona dice, bueno, yo estoy rindiendo mi vida a Dios. Mi vida está rendida a Dios, pero no es cierto. Lo está diciendo, pero no es verdad. O una persona dice que quiere la presencia del Espíritu Santo y su poder, pero no está dispuesta a rendir lo que hay que rendir para poder sentir la presencia del Espíritu Santo. Una persona dice, yo estoy dispuesta, yo quiero caminar junto con otros creyentes, me encanta estar con estos creyentes, estos pastores, estos líderes que tienen el Espíritu de Dios como un hermano. Me encanta estar con ellos, pero esa persona no está dispuesta a pagar el precio del discipulado. Una persona dice, yo quiero la plenitud del Espíritu Santo de Dios, pero parece ser que esa persona realmente lo que quiere es la aprobación de los hombres y quiere mostrar una piedad delante de los demás que no está ni en su vida ni en su corazón. ¿Ok? Y entonces retener es actuar en contra de Dios y mentirle. Eso es retener. Retener es actuar en contra de Dios y mentirle. Esto, por supuesto, es algo serio, es algo supremamente serio. ¿Por qué? Porque retener, como en este caso, es burlarse de Dios. Ellos se estaban burlando de Dios. No se estaban burlando de los hombres. Ahora, Pedro, en el texto queda claro que Pedro no sabía nada. Es el Espíritu Santo cuando se acerca Ananías a él, es el Espíritu Santo que le revela, porque Pedro no sabía, no tenía por qué saber cuál era el valor, ni tenía por qué evaluar, ni decirle lo que tenía que hacer, sino que Pedro recibe una revelación de Dios de que Ananías no está diciendo la verdad. ¿Ok? Entonces, no hay honestidad. Entonces dice que retener parte el corazón de Dios. Dios ama al farsante, porque no vamos a decir que Dios no amaba a Ananías. Dios ama al farsante, pero retener le parte el corazón a Dios. Le parte el corazón a Dios, porque Dios está observando que esa persona está mintiendo, no está haciendo las cosas bien, pero está atentando contra su obra. Mientras que haya en el corazón del farsante suficiente suavidad como para responder al Evangelio, Dios se acercará a él. Dios se acercará a esa persona. Él quiere al farsante, al hombre que retiene. Él quiere que este hombre sea salvo. Él quiere que se salve. Mientras que esté perdido, el corazón de Dios está dolido y anhela que ese hombre regrese al hogar. Por eso Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que Dios, ya esto es un comentario, que Dios proveerá todas estas cosas. Las necesidades de la vida que al hombre le encanta tanto buscar, Dios está interesado también en suplirla. Y por eso dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Veamos lo que dice el versículo 5 hasta el versículo 6.
miremos un momentico la Biblia y veamos lo que dice del versículo 5 al versículo 6. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Parece que esta es la única vez en la Escritura en donde nosotros vemos a Dios hacer algo así tan contundente, de entrada, ¿ya? Lo hace el Señor. Y dice que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Resultados. Y entonces este pasaje tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? Retener es algo que se juzga severamente. O sea, Dios lo sabe. Dios lo sabe, que retener es algo que se juzga severamente. Fíjense qué fue lo que le ocurrió a Ananías. Pedro no dijo nada. Pedro solamente lo confrontó con una revelación que el Espíritu Santo le había dado a Pedro. Ahora, Ananías podía presentar una explicación. En ese momento él podía decir, bueno, yo vendí la heredad, pues yo la vendí en 5,000 pesos. Y yo pues tomé de ahí 1,000 pesos porque yo necesitaba hacer un mercado, necesitaba solucionar unas cosas en mi casa. Y bueno, yo veo que todos los hermanos venden su heredad, no era un diezmo, no era una ofrenda, no era una primicia, pero yo veo que todos están vendiendo para traer, pero yo necesitaba de esos 5,000 pesos, yo necesitaba sacar 1,000. Yo he venido a traer para la canasta, yo he venido a traer para la ofrenda, para la ayuda social, para esto que estamos haciendo, yo he venido a traer 4,000 pesos. Pero Ananías no hizo eso. Ananías dio a entender que ese era el valor por el cual él había vendido su heredad y que él estaba trayendo todo. Entonces él estaba dando a entender, yo estoy dando todo, yo soy bueno, yo estoy trayendo todo a los pies del Señor. Entonces vemos cómo ese pecado, esa mentira, porque bueno, hemos visto en la palabra y hemos estudiado cómo Dios ama al pobre, a la viuda, al necesitado. Vemos lo que Dios dice en Mateo capítulo, Jesús dice en Mateo capítulo 25. Y el Señor, voy a acercarme un momentico a Mateo capítulo 25. Y vemos lo que el Señor dice. Y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Pero en el versículo 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el Señor va a apartar los unos de los otros y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estuve desnudo, dice el versículo 36, y me recogisteis. Estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos no sabían. Ellos lo estaban haciendo porque era algo que estaba en ellos, estaba en su corazón. Ellos deseaban agradar a Dios, lo amaban tanto que todo lo que hacían lo hacían simplemente porque el Espíritu estaba en ellos. Así que su obra de amor no era un esfuerzo, no era un dolor, no producía resentimiento, ni creaba alianzas para tomar decisiones que destruyen. Entonces ellos preguntaron, Señor, nosotros cuando vimos que tú estabas hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Entonces el versículo 38 dice, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, Señor, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Conociendo esta palabra, los apóstoles
conociendo esta palabra, hoy podemos entender por qué esto es tan grave delante del Señor. Y que aunque es un acto voluntario, es algo que agrada a Dios. Y ese dinero era para esas personas. Era para compartir con los necesitados. Bueno, yo puedo decir honestamente, yo lo que puedo dar para este proyecto son 50,000 pesos, son 2,000 pesos. Pero otra cosa es que yo diga, estoy dando todo mis ahorros para el proyecto social. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el deseo del hombre de hacer que los demás piensen, wow, yo soy bueno, yo soy tan bondadoso? Pero por eso recuerdo lo que Eiber decía ese día en la reunión, pero detrás de cámaras, cuando estás en tu habitación, cuando cuando los demás no te están mirando, Dios te está mirando. ¿Por qué retienes? ¿Por qué quieres ser igual a los otros que son bondadosos? ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por qué no eres transparente? ¿Por qué dices, wow, yo estoy dando un diezmo? Wow, mi diezmo es literal, el más grande. Y lo estoy dando todo. Pero en el cálculo tú decidiste retener una parte para otra cosa. Entonces no marques donde dice diezmo. Marca donde dice ofrenda. Que eso es mejor. Tanto para la tesorería, para la contabilidad, para el proyecto social. Y ahora estamos hablando de la obra de Dios en tu trabajo, con tu esposa. Cuando llegas a la casa con el sueldo, ajá, ¿cuánto te pagaron? No, me pagaron, mira este poquito. Hay las horas extras. No, ya le pagan las horas extras. Y la tarjeta de Confenalco, hace rato eso ya en la empresa lo quitaron. Y el Señor está diciendo, estás reteniendo lo que es de tus hijos. Estás reteniendo lo que es de tu esposa. Estás reteniendo la comida de tus pequeñitos. Y cuando llegas a visitar a tu mamá no sabe nada. Y entonces, mijo, ¿cómo te ha ido? Ese negocio malísimo, no se vende nada. Hace rato no llega un cliente por allá, pero aquí te traje estos 2,000 pesos. Dile la verdad. No retengas ni el comentario. Solamente, bueno, esto es lo que te puedo regalar y regalarlo con amor. El pecado de retener es algo serio, muy serio para Dios. Cuando una persona viene a Cristo, Dios espera que la persona sea genuina en todo. Que la persona sea genuina, nota eso. Y hoy puedes orar por eso. Dios quiere que tú seas genuino. Bueno, vine al ensayo como ayer. Bueno, no me sabía la canción, pero no puedo decir, me sé la canción si no me sé la canción. Eres genuino, los demás te aman porque eres genuino. Él espera que la persona se niegue a sí misma y que dé todo lo que es y tiene para satisfacer a las personas que se están perdiendo. A Dios le encanta cuando nosotros invertimos en un programa de discipulado, en ayudar a alguien, en ayudar a un enfermo. Pero Dios quiere que tú lo hagas porque tú lo quieres agradar a Él. No para que los demás vean que, wow, el mejor. ¿Ok? El pecado de retener tiene un problema. Y eso es lo que vemos en este texto. Implica otros pecados. Él reúne otros pecados. Se pusieron de acuerdo. ¿Ok? Mintieron. Afectaron a los que estaban alrededor de ellos. Y yo no creo que por casualidad se mencionen unos jóvenes aquí en este texto. Están influenciando en la próxima generación. Entonces un pecado, un solo pecado, está envolviendo varios. Y entonces hay unos jóvenes que están viendo lo que estamos haciendo nosotros
y los estamos envolviendo también en esa circunstancia. Solamente Dios conoce verdaderamente el corazón de una persona. Solamente Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Solo Dios sabe si cuando tú marcas, si cuando tú entregas, si cuando haces un comentario, tú estás siendo transparente. Dios pide que seamos transparentes en ese mensaje que nosotros damos. Y fíjese que Pedro hace una pregunta, y lo grave de este pecado es que tiene estas cositas. Primero, Satanás estaba ahí. Donde está Satanás no está el Señor. Y dice, llenó Satanás tu corazón. Subraye esa parte, donde Pedro le dice, aquí en el versículo 3, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué Ananías estaba aquí, pero Satanás estaba controlando su corazón? Y le dice Pedro, para que mintieses, pero Pedro hace una claridad, para que le mientas, pero al Espíritu Santo. Pedro le dice, no nos estás mintiendo a nosotros, dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces no nos estás mintiendo a nosotros, estás mintiendo al Espíritu Santo. Y lo tercero es, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. ¿Ok? Parece que el pecado de Ananías estuvo cerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es algo que está mencionando el texto. Parece que ese pecado está ahí unido a esa blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado de muerte. ¿Ok? La única respuesta al pecado es la confesión y el arrepentimiento. Esa es la respuesta que Dios está esperando de nosotros. Que nosotros demos como respuesta confesar y arrepentirnos. Es lo que Dios espera de nosotros. Y el punto de esta enseñanza donde vamos a llegar a aterrizar es esas alianzas y esas decisiones que destruyen. Evalúa qué relaciones estás teniendo, con quién estás tomando decisiones, cómo estás tomando las decisiones. ¿Ya? Retener estimula a otros a pecar. Entonces fíjese que Ananías era cabeza de una familia, era responsable de su esposa. Bíblicamente así es, ¿verdad? Él hizo que ella lo siguiera. Y de alguna manera pudiéramos decir que ella tomó, prácticamente él hizo que ella mintiera, pero yo creo que ella tomó también la decisión de seguir a Ananías y mentir. Él tuvo también la oportunidad como cabeza de hogar de conducir a su esposa en la justicia, ¿verdad? Y ambos, ella también tuvo la oportunidad de decirle, mi hijo, esto que vamos a hacer no está bien delante de los ojos de Dios. Él tuvo la oportunidad de guiarla a ella a una vida plena y satisfecha en Jesucristo. Mateo 23, versículo 13 dice, Mateo 23, versículo 13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, mis decisiones pueden conducir a otros a no entrar. Y en ese caso, Dios hizo una evidencia de su desagrado a este tipo de pecados en ese momento en la iglesia. Y dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. Primera de Corintios 5, 6. Parece que aquí también hay un pecado que lo atacamos aquí con Primera de Corintios 5, 6, que dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No será que alguien que está allí empieza
a decirle a otro, no, yo lo calculo así, yo lo hago así, yo lo hago de esta forma, yo lo escribo de esta manera. El otro que está escuchando se le prende el foquito y dice, ah, pero yo lo hacía así. El otro dice, no, no, tú estás dando demasiado, o tú estás dando poquito, o tú por qué estás haciendo eso. No, 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 no. Tú tienes que pensar en ti, tú eres importante en el reino de los cielos, para ti todo lo nuevo, para ti lo mejor. No, ¿cómo tú vas a hacer eso? Entonces dice que un poquito de levadura puede leudar toda la masa. Y Primera de Corintios 8, del 12 al 13, Primera de Corintios 8, del 12 al 13 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si yo veo que mi hermano está siendo bondadoso, está haciendo lo que Dios ha colocado en su corazón, ¿por qué voy a llegar? ¿Por qué voy a inducirlo a que deje de hacerlo? La Escritura me está diciendo muy fuertemente de parte de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierras el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras tú, ni dejas a los otros que puedan entrar. Te lo cierras para ti y se lo cierras al otro. Él cerró para él y cerró para su esposa. Y quiero concluir este mensaje poderoso y hermoso de parte de Dios. La importancia del temor divino. La importancia del temor divino. Retener causó gran temor en la iglesia, como en el mundo de los que escucharon lo que sucedió, porque aquí termina y dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que escucharon estas cosas. Todos reconocieron el gran precio y la seriedad de seguir a Cristo. Seguir al Señor significaba para ellos negarse a sí mismo, rindiendo a Cristo todo lo que uno es y tiene. La iglesia estaba en ese ambiente. Ese era el ambiente del que nos habla Hechos capítulo 4. Pero llegó alguien, se introdujo alguien para tratar de cambiar o de perturbar ese ambiente tan hermoso de unidad, de compañerismo, de compartir que había en esa iglesia primitiva. Y se introduce esta persona, pero queda un ejemplo para todos. Dios permite que en ese momento se dé un ejemplo, porque en ese momento, para esa iglesia, negarse a sí mismo era muy importante y dar lo que tenían para los demás. Para esa iglesia era muy importante andar por el camino recto y por el camino estrecho, viviendo justa y piadosamente en este mundo y esperando la gloriosa venida del gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el temor de Dios venga sobre nuestra vida. Que el temor de Dios llene nuestra vida. Quiero orar por ti en esta mañana y pedirle a Dios que te bendiga. Pedirle a Dios que llene tu vida. Pedirle a Dios que en esta mañana Él permita que ese temor se convierta en amor para Él. Si quieres inclinar tu rostro y darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Padre, que el amor, Señor, que el compromiso contigo, que el temor, Dios, inunde nuestra vida y que podamos, Señor, permitir que nuestro corazón se exprese hacia ti, Señor, con ese amor, Señor, y con esa gratitud y con ese deseo que tú has puesto de manera genuina. Y perdona, Señor, y permite que aquellos, Dios, que no lo han logrado, Señor,
puedan llegar delante de ti, Señor, con un corazón arrepentido. Y oramos, Señor, para que tú recibas, Dios, a todos aquellos, Señor, que desean, Señor, convertirse a ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Hay una iglesia llena de amor, hay una iglesia llena de ternura, hay una iglesia que se ha preparado para obedecer a Dios, hay una iglesia que está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Hay una iglesia que se ha llenado de amor y de bondad, pero existe la posibilidad de que se acerquen aquellos que quieran destruir la obra de Dios. Mi hermano, estemos alertas, estemos atentos. Dios quiere que nuestro temor no sea hacia los hombres, no sea hacia lo que ellos piensan. Dios desea que todo nuestro temor sea solamente hacia Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor permita que esta palabra haya sido de gran edificación para tu vida y para la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.